Y a continuación, dentro de nuestro programa, contaremos o dejaremos este espacio al maestro Marcelo Roffré. Y bueno, parte de su experiencia es haber participado en 2 procesos mundialistas. Uno fue en el 2006 con Argentina y otro en el 2014, esto en Colombia. También ha trabajado con jugadores muy destacados que ustedes, bueno, han de conocer bastante bien. Uno de ellos es Lionel Messi, esto durante el Mundial Sub-20 en Holanda 2005. También con Javier Saviola, esto en el Mundial Sub-20 en Argentina, esto en el 2001. Con Maxi Rodríguez durante el Mundial de Alemania 2006 y con James Rodríguez en Brasil 2014. Además, también ha trabajado en 12 clubes de fútbol, 10 en su natal Argentina, también uno más en Colombia y por supuesto aquí en nuestro país, en Toluca. Sin más por el momento, ¿qué les parece si los dejo en compañía del maestro Marcelo Roffré? Él nos va a dar su conferencia magistral, es Resiliencia, cómo construirla desde el error, casos juveniles y mayores de la selección de Argentina y Colombia. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Bueno, bienvenidos a todos. ¿Cómo andan? Les voy a pedir que apaguen los celulares, como le dijo recién, por una cuestión también de concentración, de focalización en la tarea y porque después va a haber testimonios de futbolistas que están grabados a los fines académicos, ¿eh? Así que les pido por favor respeto en ese punto. Bueno, muy agradecido a las autoridades del Atlas por este congreso de Psicología y Fútbol. Muy agradecido a Claudia Rivas, que fue quien acercó mi nombre. Como bien fue la presentación, uno lleva ya 25 años casi de experiencia en el alto rendimiento, en especial en el fútbol, y es un honor muy grande poder estar acá. Es la tercera vez que estoy en Guadalajara. Ya he estado otras veces en México exponiendo, la primera vez donde nació mi amistad con Claudia en San Luis Potosí en 1999, y compartir este espacio con ponentes del nivel de Alexandre García Mas, que viene desde España, de Regina Brandao, que viene desde Brasil, con quienes también me une una gran amistad desde el 2004, la primera vez que vinieron a Buenos Aires, con Parma Aragón, quien es un referente también, igual que Claudia, en la psicología del deporte aquí en México, que está en las selecciones juveniles, y con Ana, que es una gran alegría conocerla, con un trabajo impecable que ya van a escuchar que se está realizando en el Barcelona Fútbol Club. Así que bueno, ahí arrancamos. Primero voy a situar algunas cuestiones. Esperen que tengo que prender esto, que soy un poco limitado para la tecnología. El PowerPoint. Ah, gracias. Bien. ¿Se escucha bien? ¿Así? Preguntas disparadoras. Yo resumí el título de la ponencia. Estoy avisando que, porque yo sé que me paso siempre, entonces después me corren con el tiempo, pero estamos empezando 20 minutos después del horario. Así lo contemplan los organizadores. ¿Quién aparece en los momentos difíciles o adversos del equipo? ¿Cómo se crece desde el error? ¿Cómo se desarrolla el proceso resiliente y las estrategias de afrontamiento? ¿Y cuánto influye la motivación del deportista? Y por último, ¿cualquiera juega en una selección representando a su país? Bueno, estas son las preguntas disparadoras. Como ven, el título lo resumí en ese juego de palabras, persiguiendo la excelencia con resiliencia. Y no me quiero olvidar de nombrar a Jonathan, que fue muy importante en el día a día en la organización, como también a Carla y a Yasmín, que nos asistieron ayer en el taller, que hubo casi 20 integrantes del staff del Atlas Fútbol Club,
que veo que están trabajando muy bien y fue muy lindo compartir ese taller con ellos. Y no me quiero olvidar de Solpad, que es una sociedad latinoamericana y del Caribe de la psicología de la actividad física y el deporte, en la que Claudia también es muy importante, y el doctor Francisco García Ucha. Y este es un momento un poco triste, quiero hacer mención por un compañero que falleció la semana pasada a los 33 años en un accidente de tránsito, Israel Yáñez, de Ecuador. Y bueno, pensar un poquito en él en este momento. Por otro lado, bueno, cambiar rápidamente y pensar que hoy empieza la primavera, así que por lo menos en Argentina, acá también, ¿no? No, acá no. En España tampoco. Bueno, en Argentina sí. Y en Brasil también. Así que bueno, pensemos eso. Bien, vamos a intentar responder estas preguntas. Este es un congreso de psicología del deporte. Y esta definición, levanten la mano los que ya son psicólogos. Bien. Los que son estudiantes de psicología. Bien. Los que son entrenadores. Bien. Los que son preparadores físicos. Los que son directivos. Bueno, poquitos, pero por lo menos hay. Eso es bueno. Bien. ¿Por qué hago estas preguntas? Porque me cuesta esta cuestión moderna, ¿eh? Porque hago así, no. Esta es una definición que todos conocen de Weinberg y Gould sobre qué es la psicología del deporte. Es científico, no vamos a polemizar con los coaches. Si hay algún coach, los saludo y no tengo ningún problema con los coaches, solamente que hay que marcar una diferenciación importante, ¿no? Lo nuestro es científico, lo nuestro intenta abarcar todas estas variables, que es el 25% del rendimiento deportivo. Ya van a escuchar a James que dice que es más. De confianza sale la flechita resiliencia y toma de decisiones, que es un poco el tema de hoy. Debajo de las presiones podemos poner los miedos y la ansiedad. Y sí ubicar algunas coordenadas para arrancar en relación a la psicología del deporte y todo lo que aprendimos recién con Rafa Márquez. Es verdad que el futbolista lo primero que piensa, sea juvenil o mayor, que no está loco, y que el psicólogo deportivo viene a llevar y traer a los dirigentes o al entrenador. Esos son los dos prejuicios más comunes. Entonces, tenemos que estar atentos a eso. Como también estar atentos a que no es lo mismo ayudarlo como persona, si bien es una persona y es una visión y una dimensión humanística, la de la psicología del deporte, pero no en términos como lo planteó por ahí Rafa. Con todo el respeto, marco la diferencia, para mí es un líder y lo admiro, pero él lo necesitó más desde el ángulo familiar, ¿sí? Que está bien porque evidentemente por lo que él transmitió se le metía en la cancha eso y le afectaba el rendimiento, pero nosotros lo que buscamos es la optimización del rendimiento. ¿Cómo? Atendiendo todas estas variables. Entonces le cuesta a la gente que nosotros le expliquemos, evidentemente a veces no lo transmitimos bien, que estamos para trabajar sobre el entrenamiento mental, que es un programa aplicado y es una ciencia, y no en cuestiones más clínicas. ¿Se entiende la diferencia? También hay algunas preguntas en relación a la vulnerabilidad del rol. ¿Por qué nos subestiman? ¿Por qué nos temen? Yo creo que porque ayudamos a pensar también. ¿Por qué se lo asocia con la clínica? Y también, fíjense la última pregunta. Alguien dijo, teniendo al mejor coach del mundo. A ver, puede ser el mejor o el peor coach.
Pero el coach es una herramienta, el coaching de la psicología del deporte, que solo alcanza del 7 al 8%. Y esto no lo digo yo, lo dijo Gloria Balaguer en una conferencia en la Argentina, que es una de las mejores psicólogas del deporte del mundo. Entonces, no quiero polemizar, pero sí marcar, como decía ahí, que el coaching es una pseudo profesión. No podemos decir que porque Osorio tuvo un coach, entonces se trabajó bien el aspecto mental. ¿Se entiende? Bien. Ahí la última pregunta dice, ¿por qué las pseudo profesiones tienen más marketing o mejor prensa? Bueno, evidentemente es un desafío que los psicólogos y las psicólogas del deporte todo el tiempo nos tenemos que plantear en relación a cómo convencer y cómo ser éticos, porque nosotros no vendemos espejitos de colores. Entonces, no podemos revelar un montón de cosas y entonces estamos limitados también a nivel marketing. Bien, y las tentaciones del psicólogo del deporte, por eso tenemos que ubicar las coordenadas, no desubicarnos, no idealizar, no dar notas, no creernos el ombligo del mundo y no violar el secreto profesional. En ese sentido, por eso les pedí que cuando veamos los testimonios de los jugadores, como James, como Mascherano, que están grabados como Falcao, con estos fines, como ahora todos tengan el celular apagado, ¿sí? Bien. Ese que ven ahí, ¿quién es? A mí me gusta moverme, perdónenme. Hola, hola. ¿Se escucha? ¿Quién es ese? Alfred. ¿Se acuerdan de Alfred? Batman y Robin. Si el entrenador es Batman y el preparador físico es Robin, el psicóloga del deporte es Alfred. Perfil bajo, apoyo logístico, detrás de bambalinas. ¿Sí? Pero muy importante y necesario. ¿Está? Y esta definición de Cantón me parece muy buena, ¿no? En relación a la importancia de la formación para el psicólogo del deporte. He tenido la posibilidad de hablar con varias personas y hasta que me pidieron una foto aún con este cuerpito que Dios me dio. Y sin embargo, siempre les pregunto cómo les dedico el libro, que he traído varios, sé que ahí en Futbología lo venden, pero están algunos y yo traje otros, así que cualquiera que quiera después me aborda. Y yo les pregunto, ¿qué sos? Psicóloga. Y les pregunto, ¿estás especializada en deporte? No, todavía no. Bueno, ¿y qué estás esperando? No es muy simpática mi pregunta, pero es necesaria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, como le dije hoy a alguien, tu error, que es imposible no cometerlo, porque todos lo cometemos, aún con experiencia de campo, tu error no lo pagás vos sola o vos solo, lo pagamos todos. Entonces es muy importante la especialidad, gente, muy importante. Bien. Este es un artículo mío que lo pueden buscar, nada más lo quiero plantear, porque el alto rendimiento es bastante difícil, como bien lo planteaba Rafa Márquez, ¿no? Bastante estresante, bastante difícil. Y hay un modelo que se llama VUCA o VICA en inglés, que está hecho para empresas. Yo me tomé el atrevimiento, ¿se escucha mejor acá, ¿no? Que yo me tomé el atrevimiento de adaptarlo al alto rendimiento deportivo, agregando algunas palabras y agregando una letra. Volátil o voluble. Si en media hora estoy ya un poco chanfleado por esto, me dan una pastillita y sí. Volátil o voluble. Fíjense, el VICA incluye volátil, le agregamos voluble. ¿Por qué? Porque la vida es cambiante, el deporte es cambiante, el fútbol es aún más cambiante. Incierto, dice el VICA, yo le agrego inesperado, inseguro y muchas veces inmerecido.
Porque cuántas veces nos planteamos respecto de nuestro rol o respecto de un jugador, no se merecía esto, merecía otra cosa. Bueno, el equipo mereció ganar, creó muchas situaciones de gol. Sí, pero no las concretó. El otro llegó una vez, te hizo un gol, a llorar a la iglesia. Complejo o complicado, ¿sí? No siempre lo complejo es complicado, pero muchas veces sí. Ambiguo. Ambiguo es que puede tener más de un sentido, o ambivalente podríamos agregar ahí. Y por último, dinámico o descartable. Lamentablemente todos en el alto rendimiento deportivo, como entrenadores, como psicólogos, como profes, como dirigentes, como médicos, somos descartables. Como un pañal, como dice Sabina, me abandonaste como unos zapatos viejos, ¿sí? Todos somos descartables. En la medida que entendamos estas coordenadas, vamos a sufrir un poquito menos, ¿sí? Porque ya vamos a estar preparados psicológicamente y vamos a disfrutar más el día a día como si fuera el último día que trabajamos. Hay un video excelente que lo habrán visto de Guardiola con Trueba, Conversaciones sobre el futuro, que Guardiola dice, yo siempre tengo la maleta preparada por si al otro día me voy. Obviamente que muchas veces no podemos hacer eso porque necesitamos el trabajo y tal, y no todos somos Guardiola, pero sí tener esa libertad de no sentirnos esclavos si la situación no es ideal, si no te están tratando bien, si no pudiste cambiar las coordenadas. ¿Se entiende a lo que voy? Bien, no por casualidad, los dos trabajos en los mundiales fueron con José Pekerman. José Pekerman, con quien trabajé 15 años y a quien dejé, entre comillas, por temas familiares después de la Copa América 2015, por eso no estuve en el último mundial, tiene todas estas características. Ayer en el taller desarrollamos esto, ¿no? Porque es mucho más fácil ser jefe que líder. Porque miren todas las competencias que tiene que tener un líder. Saber escuchar, tener empatía, tener inteligencia emocional, no prometer, ser mesurado, prudente, tener creatividad, persistencia, ser trabajador y siguiendo el modelo de Chela Duray, firmeza. Porque eso de que, no, este jugador no tiene personalidad, este entrenador no tiene personalidad. Mentira. Personalidad tenemos todos. Lo que por ahí no tiene, hola, no anda. Lo que por ahí no tiene es firmeza. ¿Se entiende la diferencia? ¿Qué ven acá? ¿Un grupo o un equipo? Un equipo, donde 24 mecánicos están concentrados exclusivamente en la tarea para cambiar los neumáticos en 2 segundos 9 centésimos. Cada vez se baja más. Bueno, esto fue un poco la radiografía del Mundial de Brasil 2014. No éramos 24, éramos 23. 23 y Pekerman, digamos, conduciendo 23 trabajadores del cuerpo médico, técnico, administrativo y 23 jugadores de fútbol. O sea, él a cargo de 46 personas. Ahora, ¿quiénes tienen que salir en la foto? El entrenador y los jugadores. En este caso, el piloto y el dueño de la escudería. ¿Se entiende? Bien, ¿qué nos pasa cuando nos equivocamos? Rafa Márquez hablaba del error, ¿no? Hablaba de la resiliencia, sin decir resiliencia, que es un poco el tema de hoy. Cómo superar las adversidades, cómo hacerte fuerte en situaciones límites. Para mí un gran ejemplo es un libro que la mayoría de ustedes leyeron, Mi filosofía del triunfo, de Michael Jordan, donde él claramente ubica que el miedo es una ilusión, si bien él lo podía hacer porque era extraordinario, después los terrícolas todos tenemos miedo, en mayor o menor medida, pero para sacarle un poco de dramatismo, ¿no?, al tema del miedo
y al tema de la presión. Me parece, mirá, un maestro como Alex. ¿Ven? Esto es un poco lo que yo sabía y ahora lo confirmo porque Alex sabe casi todo. Bueno, todo, pero casi todo. En el sentido de que uno es docente también para seguir aprendiendo. Todo el tiempo estamos aprendiendo en la vida. Este video me parece magnífico porque en 30 segundos transmite esto. Él necesitó fracasar para tener éxito. El tema es, ¿cuál es tu percepción de fracaso? ¿A qué llamas fracaso? ¿Cuál es la diferencia entre frustración y fracaso? ¿Qué te pasa frente al error? En competencia, si podés defender la confianza con autodiálogo positivo o no. ¿Qué herramientas tenés para defender la confianza? Para que los pensamientos vuelvan a ser positivos y vuelvas a pedir la pelota si es deporte de equipo y vuelvas a intentar. ¿Sí? Muéstrame a alguien que nunca ha cometido un error y yo te mostraré a alguien que nunca ha logrado mucho. Porque vamos a llamar error a repetir, digamos, el mismo fallo 2 veces. Si no, no es error, es aprendizaje. Ahora, cuando te enamorás de la piedra, es error. ¿Se entiende? Entonces, nosotros tratamos de trabajar con los deportistas para entrenarlos en la resiliencia. ¿Cómo vamos a definir resiliencia? Ahora vamos a ver el proceso resiliente, cómo se relaciona con la fortaleza mental y con la motivación. Pero por decir rápido qué es la resiliencia, vamos a decir que son 3 cosas, no una. Es una palabra que está de moda hoy, que viene de la psicología positiva y que significa al menos 3 cosas. Primero, enfrentar la adversidad, no huir. Lo mismo puede pasar frente al estrés. Es más, la adversidad es una situación estresante. Entonces, primero enfrentarla, no huir. Segundo, superarla, porque vos podés enfrentarla y no superarla, la adversidad. Y tercero, salir fortalecido, porque vos podés enfrentarla, superarla y no salir fortalecido. Y ahí nos lleva a la frase del filósofo Nietzsche, lo que no mata fortalece. O sea, si aprendiste del error, creciste, maduraste. ¿Sí? ¿Cuál es uno de los peores errores? Es más, nosotros tenemos un test confeccionado que está en alguno de los libros. Antes que me olvide, porque Claudia siempre se olvida, pero yo en general trato de no olvidarme, con Claudia escribimos un libro juntos, se llama El Partido Mental, en 400 frases y 50 temas. Y bueno, está ahí o lo tengo yo para que se lo firmemos los dos. Y fue un lindo trabajo que hicimos juntos en equipo, pensando todo esto, ¿no? Frases y preguntas disparadoras y tips para entrenadores y para futbolistas. Entonces, en este test de los 38 miedos más comunes del futbolista, los más comunes, ¿cuáles son? Miedo a fracasar, miedo al error, miedo a equivocarte, miedo a no dar lo que se espera de mí, miedo a lesionarte, pero también miedo al éxito y miedo a ganar. Y vos decís, ¿cómo? ¿Cómo así? Como dicen en Colombia. ¿Cómo así? Miedo al éxito. Y sí, la mente es tan compleja que a veces no querés acercarte al éxito o alcanzarlo porque sentís que no tenés con qué sostenerlo. Esto es lo que decíamos, tropezar no es malo, encariñarse con la piedra sí. ¿Y qué pasa cuando hay cada vez menos margen de error? Ese es el Kun Agüero. Yo lo conocí cuando tenía 14 años. Yo les voy a tirar algunas cositas así, pero saben que existe el secreto profesional y que todos los que estamos acá somos muy cuidadosos de eso. Lo que les puedo decir es que Agüero, cuando yo lo conocí, estaba en Independiente, todavía no había debutado, y en la selección sub-15 de Argentina, que un entrenador me dijo, quizás sea más que Tevez, que Tevez hizo una gran carrera y finalmente Agüero terminó haciendo una carrera posiblemente más importante, ¿no? Por el presente. Lo bueno es la perseverancia.
Hola, hola, hola. ¿Vamos? Vamos. Gracias. Y el Kun Agüero, el entrenador que lo dirigía en la selección se lo trataba de llevar despacio, porque era una escuela de valores con Peckerman y todos los entrenadores, donde importaba también el fair play, no solo ganar. Y el entrenador de Independiente, se dice el pecado y no el pecador, dijo, hay que llevarlo de a poco, pues ya se veía que era una mega estrella. ¿Saben a qué edad lo hizo debutar? En primera división, a los 15. Entonces vos decís, suerte que había que llevarlo de a poco. Si no, no me quiero imaginar. Bueno, y por ejemplo, yo nunca me voy a olvidar esta imagen. El Kun Agüero, que ya superó los 200 goles, ¿no?, en el Manchester City, la primera vez que debuta en Independiente, y vieron los periodistas que te intimidan como si fuera un arma con los micrófonos, suerte que ya se fueron todos porque vinieron por Rafa Márquez, todos así, y el Kun Agüero así. Claro, 15 años, 15 medios de televisión y de radio, y si bien yo en ese momento recién lo estaba conociendo, después apuntamos a eso, ¿no? A qué comunicar, cómo comunicar. Muy difícil para un chico de 15 años responder a esa expectativa, ¿no?, de declarar lo que te están preguntando. ¿Se entiende a lo que voy? Bien, la resiliencia. Esta es otra definición. No es un rasgo que las personas tienen o no tienen, conlleva conductas, pensamientos y acciones que cualquier persona puede aprender y desarrollar. Se trata de una nueva mirada de la manera en que los diferentes seres humanos afrontan posibles causas de estrés. Este es el proceso resiliente, la adversidad y la adaptación positiva. Ustedes me dicen, Marcelo, ¿conociste muchos deportistas, sí, futbolistas, que tenían condiciones y por ahí no eran resilientes? Sí. ¿Y pudiste ayudarlos? Y a algunos sí y a otros no, como yo hubiera querido. ¿Y hubo alguno que quedó en el camino por no ser fuerte en la adversidad? Y posiblemente sí. Aunque una vez que ya llegás a primera es porque ya tenés resiliencia. Porque, por lo menos en la Argentina, de 100 que se inician a los 13 años en AFA, porque está AFA y Liga, AFA es la más competitiva, uno llega a vivir del fútbol. Fíjense la trituradora de carne que es el fútbol. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con los otros 99, 999, 999.000? ¿No? ¿Quién se ocupa de ellos? Por eso está bueno el enfoque holístico de la persona, ¿no? Hay distintas teorías que plantean una oposición entre resiliencia como rasgo de personalidad o como proceso de desarrollo dinámico, ¿sí? Si nos guiamos por la definición que di antes, lo vamos a tomar como proceso de desarrollo dinámico. Después les voy a mostrar cómo evaluamos el test de persona bajo la lluvia, que mide de alguna manera la reacción frente a la adversidad o tolerancia a la frustración, hoy llamada resiliencia, para saber qué defensas tiene el deportista frente a situaciones de estrés o adversas y cómo se sobrepone. Hoy es un tema clave en el deporte, el error y la resiliencia. Comprensión e identificación de los mecanismos por los cuales el individuo es capaz de adaptarse con éxito a la adversidad. Adaptarse con éxito a la adversidad. ¿Podemos poner el video del caballero? Este es un video de una de las películas de Batman que a mí me encanta y que no tiene, en principio no tiene nada que ver con la serie, pero ahora lo vamos a analizar juntos y se los pasamos a los jugadores y a los entrenadores, porque tiene que ver con momentos donde ves todo oscuro, donde estás en un túnel, donde estás en un pozo y crees que no podés salir. ¿Vieron
esta cuestión de que a veces dramatizamos los partidos, es de vida o muerte. Esto era de vida o muerte. Le pifiaba un cachito así y estaba tocando el violín. ¿Sí? O sea, acá no hay vuelta. No es una mala decisión, un cambio de frente que salió por el lateral, un penal errado. No, no. Acá era vida o muerte. Y esta ilusión de que la piola, la soga, el cordel te daba más seguridad y el sabio le muestra que no, que le daba más inseguridad. Que había un momento que había que arriesgar a todo o nada. Me parece que ilustra bien lo que estamos queriendo transmitir hoy. Adaptarse con éxito a la adversidad. Fíjense, entre los factores de riesgo se encuentran la ansiedad, la depresión, los afectos negativos, el estrés percibido y el estrés postraumático. Según estos autores, Fletcher y Sarkar, fíjense que son teorías nuevas, los factores de estrés aparecen como oportunidades para el crecimiento, el desarrollo y el dominio, es decir, evalúan estas situaciones como un reto motivante y no como una amenaza, que es el gran desafío de la psicología del deporte. En el esquema que vimos antes de las variables principales, la motivación estaba acá y los miedos y las presiones, el estrés acá. ¿Y qué hay que hacer? Transformar las mochilas en zanahorias. Y esto es un trabajo interdisciplinar. Y todo este proceso influye sobre todas estas variables. Vamos a citar a Alex en un trabajo del 2015, donde cita a Nichols, quien define la orientación al clima tarea como la propensión definida al éxito e interpreta su capacidad en el sentido en que uno mismo se enfoca y apunta a la mejora y a la maestría, afirmándose que esta orientación también contribuye a una valoración del esfuerzo independientemente del nivel de habilidad percibida, así como la preferencia por tareas desafiantes. ¿Sí? ¿Por qué cito motivación? Porque tiene que ver con este esquema que los mismos autores en el 2012, fíjense, los estresores y las respuestas con óptimo rendimiento, pero en el medio, en la evaluación del reto y la metacognición, aparece la confianza, la personalidad positiva, la motivación, la concentración y el apoyo social percibido. Porque muchas veces, como veíamos ayer en el taller, no es un problema y nosotros lo percibimos como un problema. No es una amenaza y nosotros lo percibimos como una amenaza. No tiene solución y todo problema tiene solución. Pero llegamos a un punto que es muy importante. ¿De qué estrés estamos hablando cuando hablamos del alto rendimiento? De muchos, pero particularmente de uno, del estrés de la competencia. Ese es el momento de la verdad. Ese es el momento donde los psicólogos del deporte tenemos que afinar más la observación y las herramientas para sacar conclusiones de qué le pasa al deportista después del error, si aparece o no aparece, cuánto tiempo desaparece, por qué desaparece, qué pensaba antes de equivocarse, qué pensaba después y cómo poder modificar esa cognición. ¿Se entiende? Entonces, hay deportistas que en los entrenamientos son fenómenos. 80-90% rinde bárbaro en los entrenamientos. Pero cuando llega la hora de la verdad, cuando están las cámaras, como decía Rafa Márquez, cuando está el público, cuando está la televisión, cuando anda a patear un penal. ¿Sí? Él dijo, cerraba los ojos. ¿Sí? Porque además el penal para mí, y no vamos a ahondar hoy, pero tiene también componentes de la teoría del juego, de la adivinanza, de las matemáticas, de las probabilidades, más allá de la técnica del jugador y el estudio del arquero. Y acá vamos a citar a otro colega español, Ricardo de la Vega, que esto lo hizo con Sara Márquez y cuatro colegas más españoles. Las relaciones existen, fíjense, es un trabajo interesante que lo pueden buscar.
el papel del perfil resiliente y las estrategias de afrontamiento sobre el estrés, recuperación del deportista de competición. Y él va a decir, ¿no? Al final de la frase, que esto se relaciona con la disciplina, el compromiso, el apoyo social percibido, la fortaleza mental, el optimismo, la ansiedad o la autoconfianza. O sea que en el estudio de investigación que hicieron, corroboraron lo investigado por todos estos autores. Entonces nosotros nos vamos a quedar con, entre otras cosas, la fortaleza mental, que fue lo que nosotros tratamos de construir tanto en la selección de Argentina como en la de Colombia. Bueno, las casas de futbolista, el otro día estoy en un club ahora, y el otro día hablaba con un pensionado y me decía, empecé hace un mes, ¿no? Me decía, Marcelo, yo no soy feliz acá, no soy feliz, la paso mal los fines de semana, la paso mal porque no juego, porque en mi club era figura, la paso mal, porque el entrenador no me tiene en cuenta, porque no voy ni al banco. Entonces es muy complicado el tema de las casas del futbolista, del pensionado, ¿no? Ese es un aspecto que deberíamos cuidar y mucho. Bueno, los distintos instrumentos para medir la adversidad, la adaptación positiva o el proceso de resiliencia. A nosotros nos funciona el CPRD factoralizado, ¿sí? No sé si lo conocen. Pero también nos funciona, y ahora volvemos, el persona bajo la lluvia. Tiene que ver con los test proyectivos, que los argentinos, digamos, si bien en deporte, obviamente que intervinimos cognitivo-conductualmente o sistémicamente, no desconocemos al inconsciente. O sea, creemos en la existencia del inconsciente y por eso también a veces utilizamos test proyectivos que, como decía Rappaport, son, digamos, como también Graciela Selener, el bolsillo roto del saco. Vieron que a veces, porque los test psicométricos nos sirven mucho, pero hay un factor de deseabilidad social, que vos vas a responder lo que el otro espera. Entonces hay un margen de error. Y acá el margen de error es la interpretación, que hay que estar muy bien preparado para interpretarlo. Pero ¿vieron el bolsillo roto del saco? Que muchas veces, uy, acá están las pastillas, la lapicera, y haces así, uy, encima de este bolsillo no tiene ni para abrirlo. Pero supongamos, y no la encontrás, hasta que decís, se me agujerió con las llaves el otro día. Y haces así y la sacás de acá atrás, las pastillas, ¿no? Eso es lo que dice Rappaport con el inconsciente. Porque a lo sumo puede decir, pero mira que no sé dibujar, Marcelo, no importa. Acá no buscamos un Picasso, no medimos calidad artística. Entonces dice Selener, la interpretación gráfica es un proceso en el cual se debe cumplir una serie de pautas claramente establecidas y desarrolladas. Supuestamente, si dibuja paraguas está cubierto de la lluvia, pero puede dibujar paraguas igual mojarse. Las nubes son la presión. Y después hay un montón de interpretaciones en cuanto a la introversión, extroversión de personalidad, la angustia, acá está mirando al pasado, el equilibrio yoico, la estabilidad emocional, y podemos sacar conclusiones homologando la lluvia a la adversidad, si posee defensas precarias que podrían estructurarse mejor o si no posee defensas. Este test lo tomábamos en los juveniles, más no con los profesionales. Salvo algún caso puntual que uno quería ahondar, con los profesionales, en general mi estilo es dibujitos no, porque ya les cuesta bastante todo, decía Rafa, no forzar. Entonces, pero en juveniles están más predispuestos, más abiertos. En juveniles, hablábamos ayer en el taller, hay que dar más explicaciones y con los mayores, cuanto menos hablas, mejor. Esto es para el entrenador, para el psicólogo, para todos. Porque hay que gestionar el estado de ánimo del jugador y el involucramiento en el proyecto, que son las dos cosas más difíciles del jugador profesional. La segunda parte de la consigna es, una vez que finalizaste el dibujo,
escribí un cuento de cómo es esa persona, cuántos años tiene, de dónde venía cuando lo agarró la lluvia, dónde iba, qué tipo de lluvia era, y ponele un título. Y está muy bueno este relato porque te da un complemento. Son como 3 T's en uno, porque ustedes conocen el del dibujo de la figura humana. Este es con adversidad y además con un relato que te muestra también creatividad, aparte de horrores de ortografía y un montón de otras cosas. Bien, entonces, ¿por qué aparece el miedo, no? Ante acontecimientos previstos o el miedo a lo desconocido, la imagen negativa de lo que puede pasar. Esta definición de estrés ya la conocen. Hay muchos entrenadores o jugadores que se ven superados por la situación, por decirlo con nuestras palabras, eso es estrés. Está el estresor, la percepción de amenaza y la reacción emocional como estado. Si a eso le sumamos una ansiedad rasgo, puede ser un combo letal. Ahora, ustedes me dicen, por la pregunta inicial disparadora, Marcelo, ¿cualquiera juega al fútbol? No. Llegan los elegidos. Y no llegan nada más los que tienen talento. Llegan los que son inteligentes, los que tienen disciplina y los que tienen resiliencia. ¿Cualquiera juega en primera división? No. Es muy fácil la envidia social, mirá cuánta plata gana y hoy no tiene ganas de correr, olvidándose que es un ser humano y que el proceso motivacional conlleva altibajos. Pero no es fácil ser jugador de fútbol, no es fácil dejar tu familia de origen a los 14 años, no es fácil un montón de cosas. El ambiente del fútbol, decía Rafa, yo tuve problemas por ser sincero, porque en el fútbol ser sincero más que una virtud es un defecto, porque es un ambiente de hipocresía el fútbol, donde todos están desconfiando de todos, todo el tiempo. Entonces, ¿cualquiera representa al país? No. Es bastante difícil representar al país. Lo dice Cortázar en Rayuela. Nada mata más al hombre que representar al país, que es un libro que les recomiendo. Nada mata más al hombre que representar al país. Entonces tenemos en la selección argentina que no nos fue muy bien, en la de México que no nos fue muy bien, en la de España que no nos fue muy bien, y la verdad que no nos fue muy bien. ¿Qué va a hacer? A veces no va bien y a veces no nos va muy bien. Pero ¿qué pasa? Hay jugadores que en sus clubes son unos fenómenos. Y cuando se ponen la casaca de la selección, disminuyen el rendimiento un 60%, un 50%, un 70%, por este miedo a fracasar, a no poder dar lo que se espera de mí, por la autoexigencia. Son muy pocos los jugadores que rinden más en la selección que en un club. Bueno, ya me están pidiendo que empiece a redondear, así vemos los videitos y vamos a las preguntas de ustedes. ¿Ven? En un estudio comparativo que hicimos con 200 deportistas de diferentes culturas, Argentina, Paraguay, España, fútbol, hockey femenino y hockey masculino sobre patines, siempre ganó autoexigencia interna. Fíjense qué presiones lo definimos como exigirle al otro más de lo que puede dar, porque si le exigís lo que puede dar, no es presión. Ahora, si le exigís más, se angustia el otro. Ese es Colochini, que era el titular, el capitán de la selección sub-20, campeona del mundo, y ahí están los jugadores de Colombia en el primer encuentro en Madrid, que empezamos a trabajar la fortaleza mental, llenando unas planillas, unos cuestionarios de miedos y presiones. Porque a Colombia algo le pasaba. Tenía grandísimos jugadores, pero hacía 3 mundiales que quedaba fuera, ¿sí? Y una de las cosas que le faltaba, además de cuestiones tácticas y de trabajo en equipo, era la mentalidad ganadora o la fortaleza mental. Bueno, acá un jugador, el Chori Domínguez, que dijo que el psicólogo le sacó los miedos, que él solo no hubiera ido a pedir ayuda. La definición de miedo como recelo o aprensión que uno tiene que le suceda algo contrario a lo que desea. Un actor que dice no me paralizo frente al miedo, acciono. Y los miedos más comunes que decíamos antes, ¿sí? En estas planillas que utilizamos para evaluarlos. La mentalidad ganadora. Yepes, que era el capitán, con quien hicimos alianza estratégica. Falcao. El psicólogo que puede presionar, y ahí tenemos problemas, miren el chiste.
tenés que ganar, pedazo de imbécil, o te reventamos a patadas. Y los que están afuera dicen, che, ¿vos estás seguro de la idoneidad del psicólogo deportivo este? Es buenísimo. Me encanta ese. Porque también hay una metáfora, el psicólogo tiene presiones. Y claro, psicólogo, psicólogue, como decimos en la Argentina, ahora que usamos para no decir psicóloga y psicólogo, el psicólogue también tiene presiones, ¿sí? Todo el tiempo tiene presiones. Porque no nos deberían medir por resultados, pero nos miden por resultados. Digamos, lamentablemente es así. Un líder eficaz, y acá están los casos, les voy a contar brevemente, vemos un par de videos y ya damos espacio a las preguntas. Por ejemplo, Mascherano, ahora vamos a ver el video. Lucas Biglia, que por ejemplo se rompió el tobillo en el último amistoso de la Sub-20 previo a viajar al Mundial y se perdió el Mundial. Bueno, Colochini, que lo hizo público, por eso lo puedo contar, falleció la madre cuando él fue vendido al Milan de Boca, en realidad se fue por la patria potestad, y a él se le vino el mundo abajo. Cuando llegó a la Sub-20, el cuerpo técnico se dio cuenta de esto, y yo traté de convencerlo que se abra, él se resistía. Cuando se abrió, como era un tema clínico, yo le dije, porque no estaba rindiendo bien, pero yo le dije, Fabricio, ¿no preferís que te consiga un psicólogo clínico? Si bien yo era psicólogo clínico también, no quería que él quede etiquetado en el lugar de, ahí va el que tiene problemas con el psicólogo, ¿sí? Sin embargo, la respuesta fue, Marcelo, me hinchaste 4 meses y ahora que me abro me querés derivar con otro. No, quiero trabajar con vos. Bueno, y empezamos a trabajar, ¿sí? Pero era el duelo de la pérdida de la madre, cuando él tenía 18 años. Bueno, Messi, que cuando pude trabajar con él, que tenía muy buen entorno antes, o sea, ya antes de ir al Barcelona y después, que lo hablábamos con Ana ayer, todos los valores de la Masía, cómo lo ayudaron, también él se frustraba muy fácil cuando le sacaban la pelota. Abondancieri, que era un arquero que ya había salido campeón del mundo con Boca, y bueno, hay un video, pero no lo vamos a ver hoy. Él lo hizo público también, que tenía un exceso de responsabilidad, porque el arco de Boca es muy grande, pero la selección, él la había pensado en el Mundial 2006 como lo que le faltaba para cerrar una carrera brillante. El último eslabón de una cadena brillante. Entonces, se metía mucha presión a sí mismo. Lo que hicimos fue un trabajo de deconstrucción de un escenario enorme que él había construido, ¿sí? Como amenazando. Bueno, y Bataglia es un jugador que hoy está en la selección y yo trabajé en privado y que la verdad no hice nada, se lo repito 1 y 1000 veces, pero él, cada logro porque tuvimos 5 sesiones nada más, y a distancia, y él lo único que hace es repetirme cada vez que logra algo, gracias Marce, vos me ayudaste. Lo único que hice fue que en un momento que él no jugaba ni nada, le brindé algunas herramientas, donde él lo asocia a eso con su reinvención, digamos, con su renacimiento para después volver a un equipo B de Portugal y empezar la reconstrucción. Y después, en el lado de Colombia, por ejemplo, el caso de Ospina, que cuando yo lo conocía en Madrid era un arquerazo y Pekerman lo ponía de titular, pero él estaba preocupado porque en su club no era titular. Entonces, era una jugada para el técnico. ¿Cómo pones a alguien que no juega frecuentemente en su club, más siendo arquero? ¿Se entiende? Es complicado. Entonces, todo eso a él, esa ansiedad, hubo que trabajarla. Lo de Falcao, que yo aprendí mucho, uno aprende todo el tiempo, yo aprendí mucho de Falcao, la resiliencia. Yo lo admiro a Falcao porque él se perdió el Mundial de Brasil, ahora tuvo su revancha en Rusia, pero Falcao lo tomó con una entereza porque volvió de un ligamento cruzado y no le alcanzó el tiempo y nos acompañó a Brasil a alentar al equipo y tal. Bueno, y ahora lo van a escuchar a James. Ponemos, por favor, los videitos y ya damos lugar a las preguntas. Empezamos por Mascherano.
Que igual yo lo corto, cuando les hago así, lo corto. Hola. Antes de tiempo. Bueno, vamos a las preguntas. Dejamos a Lucas Biglia. Entonces damos paso, abrimos este espacio para las preguntas. Únicamente van a ser 3 en esta ocasión, pero bueno, les decimos que va a estar también el maestro por aquí en los pasillos, así que les pedimos guarden sus preguntas para que lo puedan ahorita al final interceptar, ¿va? Entonces iniciamos por allá 1, 2 y 3, ¿va? Gracias. Una. Ya. Vamos a iniciar de este lado por la cercanía y ahorita me voy paso para acá atrás. Hola. Ya, listo. ¿Cómo puedes trabajar la resiliencia con un adolescente de 14 años, donde de alguna manera la parte más difícil es el propio control emocional? Control de impulsos, ¿no? ¿Te referís? Los 14 años, para mí la edad ideal para trabajar con los deportistas es entre los 13 y los 21 años. A su vez es una etapa muy compleja porque es el puente entre la niñez / pubertad y la adultez, donde la personalidad se está conformando. Me parece que tenés que hacer un trabajo en relación a la inteligencia emocional, ¿no? Al autoconocimiento, al autocontrol de los impulsos, a la automotivación, al planteamiento de metas. ¿Es un futbolista? Al planteamiento de metas, pero también atender las cuestiones que le están pasando como persona, ¿no? En este proceso de crecimiento. Su acceso a la sexualidad, el factor social, todo esto también es muy importante, ¿no? No quedarte a esa edad solo en el rendimiento. Y trabajar mucho la ideación positiva, cómo reemplazar un pensamiento negativo por uno positivo, trabajar con videos, bueno, hay muchas herramientas. No, de nada. Aquí arriba. ¿A dónde? Aquí. Hola. Hola. Es muy distinto cómo se trabaja con un atleta que está en un equipo a cómo trabajas con un atleta que es en solitario, por ejemplo, un tenista, un golfista. En solitario. Ajá, o sea, por ejemplo, yo me imagino que un futbolista o un basquetbolista o alguien que tiene un equipo, pues tiene también mucho más redes de apoyo por pertenecer a otra familia que no es la de casa, y un jugador o un atleta que trabaja en solitario, pienso yo, tal vez erróneamente, no sé, que tiene mucho más trabajo mental o muchas más dificultades porque no recibe ese apoyo, tal vez. No, está bien la pregunta. A ver, te diría sí y no. Sí, porque el equilibrio emocional y el manejo de los pensamientos que vos necesitas en un deporte individual es mayor. El trabajo de fortaleza mental. ¿En qué sentido? Como decía un boxeador argentino, todos te palmean, todos te saludan, pero cuando suena la campana te empujan al medio del ring y te sacan hasta el banquito. Eso decía Ringo Bonavena, ¿no? En ese sentido, digamos, sos el protagonista y el dueño absoluto, digamos, de tus errores y de tus virtudes. Entonces, en ese sentido, el equilibrio emocional hay que trabajarlo mucho más. Y no, justamente recién venía para acá y un patinador que atiendo en privado me decía que en un campeonato mundial llegó a 50 metros, estaba en la recta final, quinto ahí, y se resbaló y se cayó, ¿no? O sea, que uno en general en estos congresos cuenta los éxitos, pero también para llegar a estos éxitos uno tuvo y tiene un montón de fracasos también, ¿no? Es la realidad. Y eso es lo bueno de esto, que cada caso es distinto. Ahora, cuando en un equipo vos te equivocás, te sostiene la estructura. Cuando es un equipo y no un grupo. Cuando hay un equipo y hay un líder, porque líder es equipo y grupo es jefe, entonces te sostiene la estructura y entonces podés lagunear, digamos,
que alguien te despierta, un compañero, y te dice, Marcelo, despertate, dale. ¿No? Porque en general el talentoso cae en focos atencionales más a menudo. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, sí y no. Y no porque el rival a vencer siempre es uno mismo. O sea individual o de equipo. Las metas y los límites están en la propia cabeza de uno. Y la resiliencia también. Lo que pasa es que en un equipo hay unos objetivos que el líder tiene que bajar que son de todos. Pero nunca hay que perder las diferencias individuales y las metas individuales. La última. Hola, buenas tardes. ¿Dónde estás? De este lado. ¿Dónde? ¿Acá? No te veo. ¿Acá? Ah, justo me encandila la luz. Bien. Platicábamos hace un rato acerca del profesor... Cuidado. Acerca del profesor Peckerman, donde usted mencionaba que tenía 46 personas a su cargo. Sí. Entonces, lo que me interesa a mí es, de repente se habla del entrenador como una persona inquebrantable, ¿no? El líder, el que debe estar a cargo de todo y nunca falla. Me gustaría saber si en algún momento algún entrenador ha tenido la apertura para solicitarle apoyo y conocer su opinión acerca de la importancia de que el entrenador tenga un trabajo personal. O sea, si en su experiencia se ha dado o cómo lo ha percibido. Bueno, lo que vos observás es tal cual. A ver, el trabajo nuestro depende mucho de lo que hagamos con el entrenador y de lo que él nos permita hacer y dónde nos ubique, porque nosotros somos un complemento de él. En mi caso, 15 años trabajando con Peckerman, Regina 20 años con Felipe Scolari. Lo que pasa es que después de tantos años ya te entendés muy bien y ya sabés, sin que te lo diga, lo que le está pasando. Pero uno tiene que dedicarle mucho tiempo a escuchar al entrenador. Lo que vos marcás es tal cual. Es head coach, digamos. Yo diría esa figura, ¿no? 46 personas a cargo, aunque delegues en otros entrenadores o en otras especialidades, no es fácil, no es para cualquiera. Tiene que estar preparado y saber un poco de todo y supervisar todo. Varios entrenadores, muchas veces en silencio en el consultorio, vienen porque a veces asocian que pedir ayuda al psicólogo, como decía Rafa Márquez, es un signo de debilidad y no de grandeza y no de crecer, y vienen por cuestiones como la que vos marcás, ¿no? Porque además, por ejemplo, y esto me parece muy claro, la pequeña duda del entrenador es la gran duda, vamos a decir, si es jefe del dirigido, si es líder del conducido. O sea, no es que no puede tener dudas o debilidades, es que lamentablemente no las puede mostrar, porque el que las muestra es el que maneja el bus, y entonces la moral de todos desbarranca, ¿se entiende? Entonces tiene que cuidar todos los aspectos, y ese especialmente, y eso es trabajo interno. Bueno, ya estamos. Muchísimas gracias a todos, espero haberles dejado algo. Un orgullo estar acá. Agradecer nuevamente al Atlas. Y si alguien quiere buscarme, mi página web es mi nombre, marcelorofe.com. Ahí está mi Twitter, mi Facebook, mi Instagram. Ahí están mis libros, videos y artículos. Y cualquiera que quiera hablar conmigo, nos quedamos hasta que termine el congreso. Y ahora disfruten a todos los que vienen y enseguidita a Regina Brandão. Muchísimas gracias, maestro Marcelo.